Can Yaman lo ha vuelto a hacer. Pero esta vez el salseo es de los gordos, de esos que te dejan pensando. Porque al principio parecía que iba a montar un lío monumental. A ver, os pongo en situación. La cosa empezó con unas declaraciones que, bueno, digamos que no cayeron muy bien. Mucha gente se sintió un poco atacada, como si les estuviera dando caña sin venir a cuento. Y claro, el torbellino Yaman se encendió enseguida. Las redes sociales se llenaron de comentarios, unos a favor, otros en contra, pero todos comentando el lío. Era lo típico que pasa cuando Can dice algo, siempre hay polémica. Pero aquí viene lo gordo, lo que nadie se esperaba. Justo cuando pensabas que la cosa iba a estallar, que íbamos a tener bronca para rato, zas. Un giro de guión que te deja con la boca abierta. Porque después de esa supuesta ofensa, de esos ataques que parecían dirigidos a alguien en concreto, Can Yaman aparece haciendo algo totalmente inesperado. Para ser honestos, yo pensaba que iba a ser una de esas veces que se enzarza y luego se olvida. Pero no. Lo que ha hecho ahora demuestra un nivel de, no sé cómo decirlo, de estrategia. ¿O de generosidad? Es que es difícil de encajar. Resulta que después de toda la polvareda que se levantó, Can ha hecho un gesto que ha dejado a muchísimos con la boca abierta. ¿Y qué gesto es ese? Pues mira, se trata de algo que beneficia directamente a esas personas que supuestamente había insultado. Sí, habéis oído bien. El chico que parecía estar a la defensiva, el que estaba soltando perlas, resulta que les ha echado un cable de una manera que nadie imaginaba. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, a su manera, siempre busca la forma de estar en el centro de atención. Y a veces esa atención se consigue de formas, digamos, poco convencionales. Muchos dicen que fue una jugada maestra para limpiar su imagen, para demostrar que no es tan malo como algunos lo pintan. Otros, sin embargo, sospechan que hay algo más detrás, que esto es solo el principio de una nueva estrategia de comunicación. Pero sea lo que sea, el efecto es real. La gente está hablando, sí, ¿lo ahora hablan de su acto de benevolencia? ¿De generosidad? Es una palabra fuerte, lo sé, pero es que el contraste es brutal. De la bronca a la ayuda, en un abrir y cerrar de ojos. Os doy un ejemplo concreto. Esto, amigos, es lo que te hace pensar. ¿Es una forma de redención pública? ¿O es que realmente tiene un corazón de oro y a veces se le malinterpreta? Lo que sí está claro es que Can Yaman sabe cómo mantenernos enganchados. Siempre nos da material para hablar, para debatir, para especular. Y esta vez el giro ha sido tan inesperado que todavía estoy procesándolo. La pregunta del millón es, ¿qué motivó realmente este cambio tan drástico? ¿Fue un arrebato de sinceridad tardía, una reacción a las críticas, o simplemente una estrategia bien calculada para sorprender y desarmar a sus detractores? A ver, si nos ponemos serios, esta maniobra le ha puesto en una posición muy interesante. Ha pasado de ser el villano de la historia a ser el salvador de la misma, y todo en cuestión de días. Es un juego peligroso porque si la gente empieza a ver que todo es una actuación, la credibilidad se va al traste. Pero, ¿y si es genuino? Lo que yo veo es a un artista que quizás no siempre comunica sus intenciones de la mejor manera, pero que al final, cuando se trata de actos concretos, sorprende. Y eso, para ser honestos, es más intrigante que cualquier lío prefabricado. Ahora me pregunto cómo reaccionarán las personas que se sintieron ofendidas al principio. ¿Aceptarán este gesto como una disculpa sincera o seguirán desconfiando? Porque claro, después de que te insulten, que te tiendan la mano de repente, es para mosquearse y para agradecer a la vez. En fin, el mundo de Can Yaman nunca deja de darnos sorpresas. Y esta vez el salseo ha tenido un final que, desde luego, no nos esperábamos. Así que ahora la pelota está en vuestro tejado. Vosotros que estáis ahí al otro lado viendo esto, ¿qué pensáis que hay detrás de este movimiento de Can Yaman? ¿Creéis que es una jugada maestra de relaciones públicas, o hay algo más profundo en su actuar?